Buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio Diálogos, así denominamos a la oportunidad de poder conversar con distintas personalidades de nuestra realidad panameña, poder profundizar en distintos aspectos de nuestra experiencia dentro del marco del programa Bidut Beyahat, aislamiento juntos, o algo así sería la traducción de la congregación Kol Sherit Israel, que desde hace ya 5 meses estamos llevando a cabo en esta dinámica virtual, consecuencia de estos tiempos de pandemia que tenemos que vivir. Y la propuesta para esta noche es invitar a mi buen amigo y reconocido catedrático, especialista en muchas áreas, pero fundamentalmente en historia panameña, el profesor Jorge Cam, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Jorge, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, Gustavo. Un placer estar otra vez con la comunidad. Esta distancia que nos ha impuesto la pandemia no nos permite acercarnos como a nosotros nos gustaría, estar en la sinagoga un viernes o un sábado, ver cómo ha crecido la comunidad. Ahora solo podemos estar distanciados pero juntos, ¿no? Y esta metodología que ha utilizado la comunidad para reunirse ya sea los viernes y sábados y en otras ocasiones, créeme que ha sido bastante enriquecedor para nosotros, como familia, como amigos, y esperemos que la pandemia pase pronto. Esperemos que este encerramiento que nos tienen todos casi más o menos forzados pueda ser superado. La única ventaja de esto es que encerrados no nos enfermamos. La mayoría de nosotros estamos por arriba de los 15 años y entonces eso afecta mucho, ¿no? No somos ya peladitos así de salir a bailar. Pero lo importante es que me ha permitido leer, me ha permitido poner en orden algunos trabajos que había empezado en algún momento. He actualizado alguna información que, gracias a mis estudiantes, he logrado conseguir. Algunos de ellos los invité, hay un par de ellos que ya aparecen ahí en la lista de los invitados, y algunos amigos que irán sumándose poco a poco para ir conversando sobre lo que creo que me vas a preguntar, ¿no? Que son sobre las personas que vivimos en este país llamado Panamá, desde la perspectiva de la historia de los pueblos y las migraciones, ¿no? Porque la historia, perdón. No, te decía que ese es un poco el eje con el que quería arrancar. Pero antes de eso, a mí me gusta pedirle a la gente que se presente, que se defina. ¿Cómo te gusta a ti definirte a ti? Yo soy un educador, yo soy un profesor. A mí me gusta enseñar, disfruto de enseñar. Me gusta estar con mis estudiantes, compartir con mis estudiantes, hacerlos entrar en conflicto. Yo no soy una persona complicada, soy una persona muy transparente. Aunque mi esposa dice que tengo la misma cara para feliz y para enojado. No sé si eso es verdad, pero yo cuando me miro en el espejo, cuando río siento que tengo una cara diferente, pero ella dice que tengo la misma cara para feliz y la misma cara para enojado. O sea, pero yo soy muy transparente. Yo el único defecto que tengo es que digo las cosas como me van saliendo por la boca, ¿no? Soy muy honesto en ese sentido, no me guardo nada. Si algo no me gusta, lo digo. Pero sí escojo las palabras para no herir a nadie. Yo pienso que todas las personas tienen derecho a su verdad y si difieren conmigo, pues eso lo encuentro mejor porque permite el diálogo y la discusión, y ese diálogo y esa discusión permite que se enriquezca. Yo he trabajado toda mi vida para la Universidad Católica Santa María de la Antigua. Alguna vez trabajé para la Universidad de Panamá. Otra vez trabajé cuando se fundó una universidad que ya desapareció, que fue asimilada, que fue la ULACID. Pero fuera de eso, he dedicado toda mi vida en la docencia de la Universidad Santa María de la Antigua, en donde he ocupado, además de profesor y catedrático, puestos administrativos, ¿no? Pero fuera de eso, me he dedicado más que nada a la docencia y la investigación. Bueno, puedo corroborar todas esas palabras.
desde me acuerdo de las primeras veces que apenas llegué a Panamá, 18 años atrás, un poco más, hemos tenido conversaciones muy interesantes y muy enriquecedoras y personalmente aprendí mucho de varios temas, puntualmente también de la historia panameña. Y también algo que por ahí mucha gente no sabe, que es que lo que hoy ya es un hecho evidente, que es la Cátedra de Estudios Judaicos en el marco de la USMA, comenzó con una iniciativa compartida tuya conmigo y hoy ya es una cosa consolidada, así que tienes un gran mérito en esa cuestión y aprovecho para reconocértelo aquí públicamente. Gracias, Gustavo. Pero el esfuerzo grande, grande lo hiciste tú. Bueno, hablemos un poquito, vamos de nuestra realidad a entender dónde estamos parados, ¿no? Y yo te comenté antes de empezar la palabra xenofobia, que es una palabra que en los últimos años se ha empezado a escuchar con mayor intensidad, me parece a mí, al menos desde que yo tengo registro, y el fortalecimiento de estas propuestas populistas, sobre todo en época de crisis, me hace temer que vamos a seguir escuchándola mucho más cuando esta pandemia pase y tengamos que hacernos cargo de una situación socioeconómica bastante complicada. Entonces, ¿tiene lógica un pensamiento xenófobo en una realidad como la panameña? Mira, este es un país que es multicultural, ¿no? Y aquí los espacios culturales y los espacios de pueblos se han ido acentuando en los últimos años, ¿no? Debido a una actitud de algunas personas en Panamá, ya, que ni siquiera en un principio, en la formación de la República, fueron discriminados, ¿no? O fueron repudiados. Nosotros hemos empezado con un problema grande y es irnos o dejarnos convencer de que nosotros no somos originarios de este país. Y hemos empezado a darle el título de pueblos originarios a los pueblos indígenas que hoy ocupan el territorio. Estos pueblos indígenas que hoy ocupan el territorio, Gustavo y queridos amigos aquí presentes, son migraciones que se movieron de Sudamérica hacia Panamá casi coincidiendo con la llegada de los españoles. Unos un poquito antes de la llegada de los españoles, pero son tan invasores de lo que ellos llaman que son invasores. Ellos empujaron a otros pueblos que ya estaban aquí procedentes que pasaron por el estrecho de Bering y llegan hasta Panamá. Estamos hablando de hace 9.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y hoy día hemos empezado otra vez a tratar de una manera paternalista al indígena. Y una de las personas que ha tenido una experiencia muy, muy interesante con los pueblos indígenas en Panamá ha sido Milton, porque son territorios que forman parte del Istmo y la República de Panamá, pero culturalmente no están 100% asimilados a la identidad de la cultura panameña. Están a un borde de irse, están a un borde de quedarse, pero el hecho de que ellos estuvieran aquí, y son los más antiguos según ellos, no le da el derecho sobre el título de originario, porque si ellos son pueblos originarios, ahí empiezan las formas de discriminación solapada. Entonces, ¿qué somos tú y yo? ¿De dónde somos nosotros? ¿Nosotros somos de la luna? ¿Somos de otro país? No, no, no. Yo soy tan originario como ellos. A mí me preguntan en Europa, ¿dónde estoy? ¿De dónde Panamá? ¿Cuál es su origen? La República de Panamá, el mismo de Panamá. Ese tema de pueblos originarios les hace ver a los pueblos indígenas como que si ellos tuvieran el derecho sobre la propiedad. Imagínate un condominio, una persona que compra una propiedad y vive primero que tú en esa propiedad y tú recién llegas, eso no le da mayor autoridad sobre la propiedad. Todos tenemos que pagar cuestiones comunes, si te demandan al edificio, todos vamos a ser demandados. La antigüedad no te da derecho, ellos no son tan antiguos. Los indios cunas, los nobles, los bugles, los esmeraldas, los guaunán, inclusive los biribí, que forman parte de los pueblos indígenas de Panamá y los hermanos Caribe, son pueblos que se movieron de Venezuela y Colombia, y algunos de la zona amazónica, como los esmeraldas y los guaunán. Así que ellos no se pueden autoproclamar en este país como pueblos originarios. Ni tampoco la comunidad negra que está en Panamá, ¿no? Que ahora dicen que son afrodescendientes, yo respeto eso,
pero de África aquí a Panamá, en la época que llegaron los españoles, vivieron 29 castas de negros procedentes de Sierra Leona, Liberia, Senegal, Guinea, Angola, Zaire, Chad, Benin, Sudán y un lugar que se llama Costa del Oro. Todo forma parte del arco del continente africano que se encuentra hacia el Caribe. Inclusive hay una tendencia hoy a decir que la comunidad musulmana tiene su historia y su arraigo en Panamá desde la época de un muchacho llamado Bayano que con 500 mandingas inauguraron la primera comunidad musulmana en Panamá, lo cual no es cierto, pero es una tendencia, y cuando tú repites algo mucho, puede transformarse en verdad, y eso empieza a crear espacios de diferencia, ¿no? Y espacios de propiedad. En cuanto a la discriminación en Panamá, pues, quiero decirte que los más discriminados en Panamá fue la comunidad china. La comunidad china, como las demás migraciones que llegan a Panamá, lo están haciendo aproximadamente en el siglo XIX con la construcción del ferrocarril, con la construcción del canal francés y el canal norteamericano. Hay un señor llamado Francisco de la Osa, que en 1890 pide fundar la asociación o una sociedad llamada Sociedad Antichina. Y lo más triste es que el gobernador de ese entonces en Panamá se la aprueba. La primera sociedad discriminante se funda en Panamá con nombre propio, la Sociedad Antichina, ¿no? Si yo te enumerara las leyes que se han formado en Panamá desde 1904, la que más recuerda a todo el mundo es la de Arnulfo Arias, ¿no? Que es con la Constitución de 1941, pero eso es, créeme que eso no es nada en comparación con las otras leyes que se hicieron en Panamá, discriminando a mucha gente aquí en Panamá desde 1904 hasta 1941. Nadie dice que Pablo Arosemena es un prohombre panameño, nadie se atrevería a refutarlo como discriminador de personas, ni como antinada. Sin embargo, la primera ley de discriminación en la República de Panamá fue la que se emitió en 1904 a solicitud de Pablo Arosemena. Y nadie dijo nada, nadie dijo nada. Y hay una serie de presidentes como Ramón Valdés y Narciso Garay que estuvieron apoyando las leyes en 1917 que también discriminaban en su momento a lo que ellos llamaban turcos, ¿no? Y lo que ellos llamaban sirios. Entiende por turco, judío, entiende por sirios, judíos y musulmanes. Y esas leyes existen desde 1904, con nombre propio, pero desde 1904 hasta 1926 jamás se mencionó a la población afroantillana en ninguna ley discriminatoria de Panamá. Y eso tiene un porqué. Y el porqué es que todavía no se había inaugurado el canal. Y como no se había inaugurado el canal, no buscase problemas con los norteamericanos, ninguna ley dijo que era prohibido tener negros antillanos en la República de Panamá. Pero sí era casi punitivo ser chino en Panamá hasta 1941. Y posteriormente ser judío, por supuesto. Que la cosa vino muy fuerte, pero tenía que ver con una razón totalmente económica. Por ahí un poquito más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Estoy muteado, ahí voy. Este era un fenómeno propio de Panamá, había un fenómeno similar en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, había políticas restrictivas hacia determinados grupos. Yo sé, por ejemplo, en Argentina tenían la ambigüedad de querer traer inmigración europea, pero luego ellos lo que querían obviamente era europea occidental y llegaba de Europa oriental y entonces eso generaba cierta conflictividad. ¿Cómo era la situación o por qué se dio en Panamá ese fenómeno? Nosotros con Centroamérica históricamente no hemos estado muy vinculados. Nosotros hemos estado vinculados a Sudamérica, específicamente a Colombia, ¿no? Y ahí hay otro, Colombia no discriminó a nadie que vino a trabajar tanto en Colombia como en Panamá. Bueno, Panamá era Colombia, ¿no? No hay un registro de que ellos
pusieran limitaciones a judíos, musulmanes, chinos, indostanes, negros, absolutamente no. El problema se da en la República de Panamá como país chico, con una población bastante pequeña, ¿no? Hombre, nosotros no llegamos ni a los 200.000 individuos, quizás el millón lo logramos muchos años después, y cuando tuvimos 1 millón de habitantes lo festejamos en la década del 60, imagínate, con un famoso niño millón que se le permitieron becas, se le permitieron un montón de otras cosas y no se le cumplió mucho. Pero en el caso de la discriminación, parece ser un caso bastante aislado. Claro que hay discriminación, quizás no hay discriminación legal, pero hay discriminación social, ¿no? Quizás no hay discriminación legal, pero sí hay discriminación por el color de la piel. Cuando yo estuve estudiando en Bogotá, a mí alguien me dijo alguna vez que yo sonaba a cartagenero aculturado. Yo no entendí qué era eso. Y después fui a preguntar y no me gustó la respuesta que me dieron, ¿no? Ellos cerraban los ojos y yo sonaba como negro cartagenero. A mí eso no me ofendió porque la costa suena igual. Toda la costa tiene un color, en el caso de la costa atlántica o la costa caribeña. Y yo me di cuenta de que yo tenía un problema, que yo sonaba negro para los efectos de los colombianos en Bogotá. Pero la costa siempre ha sido negra. En el caso nuestro, que te vas a Puerto Limón es negro, Boca de Toro, Colón, y si sigues subiendo, la costa casi es negra, porque está muy próxima al Caribe, la población caribeña, los ingleses metieron negros en Panamá en 1890 para la explotación maderera, fueron expulsados por Colombia y después con la explotación de banano por la Schneider Banana Company en Boca de Toro y otras empresas que se fueron consolidando y empezaron a llegar negros del Caribe a trabajar la fruta. Y en Panamá, realmente la población negra no siempre estuvo presente como la historia lo pone. Pero el problema no lo tuvo Colombia con nosotros, el problema lo tuvimos nosotros, con la gente que quedó cuando nos transformamos en Estado y en República. Mira tú que la discriminación termina coincidentemente cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y se abren los campos de concentración y la gente se da cuenta de que esto de la raza era un peligro que podía seguir batiéndose en otras latitudes. Pero la cantidad de normas que hay en Panamá, desde 1904 hasta la Constitución del 41, fuerzan por lo menos a la comunidad china, puedo hablar de mi abuelo, a la comunidad china la fuerza a asimilarse. Y no le quedó otra cosa que matricular a sus hijos en escuelas cristianas o católicas, y la mayoría de los chinos estaban matriculados, yo me acuerdo, en el Colegio La Salle en Colón, acá en Panamá no sé, pero en Colón sí la mayoría pertenecían al Colegio La Salle. Y la mayoría de los indostanes se empezaron a casar con muchachas de acá, porque también estaban siendo fuertemente discriminados y empezaron a asimilar una siguiente generación, pero los viejos no se asimilaron, pero la siguiente generación sí se fue asimilando. Y estos negros que fueron naciendo, porque los indostanes son negros, ¿no? Cuando estos negros van naciendo en Colón, suena feo que diga así, bueno, lo discriminante, pero yo nací en Colón y para mí la palabra negro es tan normal. Cuando vengo a Panamá es que donde cambia el concepto de negro, ¿no? Cuando ellos nacen, nosotros les llamamos a ellos pulizo. Y el pulí no es más que el hijo de negro indostán con muchacha panameña, o es una variedad muy especial. Y se le empezó a llamar negro fino, ¿no? Y el negro fino es porque no tiene el pelo ensortijado y tiene los labios como los blancos. Son una serie de eufemismos que se van creando, que en el fondo también son semidiscriminantes. Pero fue difícil para la familia de mi papá no ser asimilado. A todos los bautizaron como católicos. Cuando los indostanes llegan a Panamá se encuentran con una cosa bien diferente. Los indostanes llegan a Panamá y se encuentran con que hay negros del Caribe que dicen que son West Indians, pero no se parecen a ellos. Y se encuentran con una población indígena que dice que son indios, pero que tampoco se parecen a ellos. Y a ellos no les quedó más nada que no llamarse indios, y empezaron a llamarse indostanes, ¿no? Y así lo hemos conocido históricamente nosotros, porque ellos no quieren ser los mismos indios del Caribe y los indios del continente. Es un conflicto. Y todo esto por un problema de corte racial, y yo no me quiero parecer a ti, tú no te pareces a mí, ¿no? Pero Colombia sí no tuvo ese problema de traer gente, de aceptar gente. Es más, en 1885, Colombia está pensando traer a chinos, ya sea de California o de otras partes, para trabajar obras públicas
en algunas partes de Colombia. Y por supuesto eso horrorizó a alguna gente en Panamá y eso es lo que lleva en 1890 la fundación de la Sociedad Antichina de Panamá. Pero nuestra relación con Centroamérica es una relación muy reciente. Yo en Centroamérica no hay negros, solo en la costa de Costa Rica. Es muy poco, es difícil encontrarse con una población negra de corte antillano en Centroamérica. Bueno, El Salvador los tenía prohibido por constitución durante décadas, ¿no? Pero vuelvo a lo que estabas diciendo. Entonces, básicamente, desde que nació el Estado panameño hasta la Constitución del 41, hay un esfuerzo legislativo para discriminar a ciertos grupos étnicos. Eso, después del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera pasa a estar políticamente incorrecto, y lo que hay son procesos de presión, de aculturalización, de asimilación, para que las nuevas generaciones, perdón, de alguna manera para que las nuevas generaciones se incorporen o se integren plenamente a la identidad local, lo que lleva a algunos de estos grupos entonces a dejar alguna de sus tradiciones y adoptar más la religión dominante, el cristianismo, etcétera. ¿Algo así sería? Más o menos, mira, con el presidente Belisario Porras, que todos aquí queremos mucho, 3 veces presidente, al igual que Arnulfo, caudillo político, al igual que Arnulfo, 2 hombres que se han ganado su puesto en la historia de este país. Una de las peores leyes de discriminación fue en uno de los periodos de Belisario Porras, que es la ley 50. Y una de las torpezas más grandes del periodo del presidente Belisario Porras fue prohibir por ley que en Panamá existieran salvajes. En Panamá oficialmente nosotros por ley no somos salvajes, ¿no? Ni bárbaros. Nosotros por ley somos civilizados por ley. Eso no es mentira, eso te da una ley de Belisario. Y entonces que yo me puedo dar el caché de decirle al mundo que yo tengo una ley que dice que yo, Jorge Can, y toda la gente que nace en Panamá no es salvaje ni bárbaro. Por ley somos civilizados. Y la palabra civilizado simplemente habla de personas que viven en ciudad. No tiene que ver con otra cosa. Fueron los europeos los que se inventaron decir que civilización, grado superior de cultura. Vete a saber que ellos entienden con otra cosa. En la RAE originalmente decía que una república es un lugar donde no hay un rey. Imagínate. Ahora lo han cambiado y lo han modificado y lo han suavizado. Un lugar donde hay un presidente. Pero ese era un concepto muy común. En Argentina, finales del siglo XIX, hubo un liderazgo político cuyo libro emblemático lo escribió Sarmiento, que es considerado el padre de la educación, que es Civilización o Barbarie, y que planteaba de alguna manera esa visión europea dicotómica, ¿no? O civilización o barbarie. Bueno, es lo mismo que el buen salvaje, el buen revolucionario, ¿no? Es un concepto un poquito más actualizado con los tiempos de las guerras de guerrilla y con los cambios políticos en América Latina, ¿no? Hubo un tiempo en que casi todo el mundo se sentía Che Guevara, otros se sentían Camilo Torres, otros se sentían Andino, pero es una ola. Pero a lo que vamos es lo siguiente, un panameño tenía que ser católico, porque la Constitución hasta el 46, hasta que llegan los militares, la religión oficial de Panamá era el catolicismo, y eso fue variado. La religión de la mayoría de los panameños es cristiana, y lo suavizaron un poco, ¿no? Y ya oficialmente ya no es una religión. Y los militares, pues en la Constitución del 72, inclusive, para que te enteres un poquito y lo enteremos todos, dijo que para poder ser dirigente de un culto en Panamá había que haber nacido panameño. O sea que tú no hubieras podido ser rabino en el 72, en Panamá, porque no naciste en Panamá. Pero resulta que el 10% de los 300 curas que habían en Panamá de la Iglesia Católica, el 10% eran, el resto eran españoles, así que las iglesias iban a quedar desiertas y la Constitución tuvo que enmendarse en esa parte de ese artículo y suavizarla y dejar por fuera el hecho de que la religión, para poder ser oficiante, tenía que haber nacido en Panamá. ¿Qué enredo se formaron los militares? No, nosotros hablamos español, ¿no? Porque hasta la Constitución de los militares, el idioma oficial de Panamá era el castellano, y con los militares
pero nosotros hablamos castellano y hoy todavía hablamos español ahora, pero hablamos castellano. Pero ¿cómo tú le explicas a la gente de que no hablamos español sino una de las lenguas de España? Y para crear un empate técnico, pues nadie se conflicta en eso, nadie se quiere meter en eso. Pero el señor Belisario Porras prohíbe el uso de los vestidos tradicionales de los pueblos indígenas en Panamá. El señor Belisario Porras prohíbe el culto tradicional de los dioses cuna y llama para que todos los indios, para que no sean salvajes, tienen que ser bautizados. Y en una familia tú encontrabas una palabra que se llamaba Francisco Arias, un hermano que se llamaba Rodolfo Chiari, y habían 3 apellidos porque eran la gente con que trabajaban, y se pusieron los apellidos de la gente con que trabajaba. Y ahora tú te vas a Cunayala y te encuentras apellidos de próceres de la independencia. No te encuentras un Simón Bolívar porque aquí en Panamá no nos llamamos así, porque históricamente los panameños no hemos simpatizado desde mucho antes con Bolívar. El amor de Bolívar de finales del siglo XIX y siglo XX. Lo irónico es que yo tengo unos trabajos que no me dejan muy bien parado con Bolívar. Yo formo parte de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Esas son las ironías de la vida. ¿Qué te digo? ¿No? Pero usualmente el señor Porras creó un problema grande. Quiso hacer algo parecido a lo que estaban haciendo en Australia, de coger a los muchachos, llevarlos a la ciudad y transformarlos en australianos que hablaban inglés con religión cristiana. Y él hizo eso, y en 1925 eso hizo crisis. Y nosotros los panameños, ¿qué hicimos? Echamos la culpa a un norteamericano que se llamaba Richard Marsh, porque no quisimos asumir la responsabilidad que nosotros metimos la pata, de que el presidente metió la pata, que prohibieron las tradiciones, se prohibió el vestido de la mujer cuna. Y todo eso hizo conflicto hasta que agarraron prisionero a un muchacho que se llamaba, que le decían Nele Cantule, no era su nombre original, no me acuerdo el nombre exactamente, es un poquito complicado decirlo, pero Nele Cantule, un Nele es algo parecido a lo que tú haces, un hombre divino, es un hombre sabio, es un consejero, casi un guía espiritual. Y es un cantule es la persona que canta tradiciones en los matrimonios, los rituales de pasaje, los rituales de muerte. Lo meten preso, lo humillan y cuando él sale es que estalla la revolución cuna de 1925. Y a raíz de esa pequeña pelea que tuvimos con ellos, pues volvimos a permitir el uso de todas sus prendas y de todas sus tradiciones y le permitimos tener una comarca que es casi un semiestado dentro de Panamá, porque las otras comarcas que están en Panamá no están diseñadas como la comarca de Gunayala. La comarca de Gunayala tiene bastante más poder que las otras comarcas de Panamá. Pero la Entonces, discriminación, perdón. no, eso es interesante, porque justo te iba a preguntar. Entonces, fruto de la ley de Porras y las consecuencias que tuvo después, es que se crea el concepto de comarca como un ente semiautónomo. Las comarcas realmente son espacios de jurisdicción cedida, pero no con la pérdida de la soberanía. Es un territorio del Estado bajo una legislación especial y la Constitución permite la creación de esos espacios, ¿no? El problema con las comarcas es que no están debidamente administradas y las comarcas, como no están debidamente administradas, sino que ellas proceden por una ley, ellos mismos emiten y que el Estado simplemente las refrenda. Ahí se dice quiénes son ellos, cómo van a gobernar ahí. Por ejemplo, si un muchacho se pelea con otro muchacho y lo corta, eso lo arregla el SAILA o la autoridad de la comunidad local. Si el SAILA no logra resolver eso, ellos entre ellos empiezan a negociar hasta que se pauta una solución práctica. Pero ese tipo de cosas no se pueden venir a solucionar en Panamá. Ellos no pueden venir a Panamá y decir que fulano me cortó allá en Cunayala, porque eso es otra jurisdicción. La jurisdicción tradicional pesa sobre la legislación nacional en el caso de Gunayala. Y la gente está confundida. La comunidad cuna no solo está formada por Gunayala, está formada por Madugandí, Guargandí, Dargacunchala, Caimán Nuevo y otro territorio más que está en el lado de Colombia. Y todos es una especie de federación de pueblos cunas donde cada uno es autónomo con respecto al otro. O sea, lo que hacen en Gunayala no afecta a Madugandí, ni Guargandí, ni Dargacunchala,
ni Caimán Nuevo. O sea, no pueden, no hay jurisdicción en ese sentido. Pero tenemos un problema grande de discriminación, porque cuando nosotros vamos a las comunidades indígenas, a nosotros prácticamente nos tienen a raya. Nosotros no podemos bañar en una playa y salir con un pez y decimos, lo acabo de pescar porque te van a decir, tira eso ahí que eso no es tuyo, ¿no? A nosotros dentro del territorio nos tratan a nosotros como si fuéramos extranjeros. Tú vas allá a Yanocartí, cuando llevas a Yanocartí, ¿qué te hacen? Te cobran entrada. Antes cobraban por carro, ahora cobran por persona y cobran por carro, y cobran por todo lo que te lo cobran. ¿Quieres una foto? Paga. Entonces yo le dije una vez en broma a un dirigente de Cuna, le dije, yo voy a poner una garita ahí madurando y cada vez que usted pase le voy a cobrar para ese le gusta, ¿no? Porque estamos creando estatus y situaciones de panameños con diferentes estatus y diferentes rangos, ¿no? Estamos creando panameños diferentes. Por ejemplo, bueno, como lo que hablábamos antes, todas las de pueblos originarios, ellos asumen que ellos son los verdaderos dueños de este territorio, lo cual no es cierto. Los verdaderos dueños de estos territorios entraron en conflicto con ellos y con los españoles y fueron prácticamente asimilados o exterminados. Este es un pueblo que avanzó. Cuando tú oyes hablar de que los españoles descubrieron América, te sorprende, ¿no? Porque cuando los españoles en 1992 estuvimos celebrando con ellos este evento, ellos dicen, no hubo ni un descubrimiento, es un encuentro de cultura, estuvimos aquí, y bueno, somos tan antiguos en este continente como lo son los indios que entraron casi simultáneamente con nosotros. Pero sí, yo viviendo en Chiriquí, en uno de mis trabajos que hacía por allá, me llamó la atención que una señora en Puerto Armenia me preguntó, porque me monté en un carro estaba aprovechando un bote para David. La señora me preguntó de dónde yo era. Yo dije, no, yo soy de Colombia. Dice, no, señor, los colombianos todos son negros. Digo, y también son chinos, ¿no? Y dice, no, señor, en Colombia usted me está engañando. Usted no puede ser colonés. Todos los coloneses son negros y ladrones. Mira los prejuicios que hay parcial en este país, que a pesar de que ya no están en una ley, están en el corazón y en la mente de otras personas. A la gente de cierto nivel social en este país le fue difícil en la década del 60 con los militares aceptar que una empleada pudiera estar delante de ellos en un supermercado. Era difícil ver una muchacha, ¿cómo se le ocurre una empleada estar delante de mí? Está loca. O sea, es que la discriminación no tiene que ver con religión, tiene que ver con ignorancia, ¿no? Y la ignorancia es parte de nuestros gobernantes y de mucha gente que no le hemos sabido informar bien qué es cada cosa. Cuando tú dices que tú eres un judío aquí en Panamá, dices, tú eres judío, es como que si tú fueras de la luna. Pero señor, yo soy panameño también. ¿Cómo tú eres panameño y puedes ser judío? Eso le pasa a todos los judíos aquí en Panamá. Yo ¿Tú eres? estoy de acuerdo con lo que dices de la ignorancia. Sin embargo, la percepción es que en la superficie estas tensiones y estos conflictos no forman parte de lo cotidiano. Tú no sé, yo no percibo muestras abiertamente discriminatorias frente a ningún grupo, que esté en latente, que esté en la ignorancia, que esté en el comentario cerrado, es posible, pero hay otros países que tienen un nivel de conflictividad mucho mayor. Porque nosotros tenemos una ventaja. Nosotros podemos vivir y coexistir pacíficamente en este país, no importa la religión que tú seas, no importa el color de tu piel. Hemos aprendido a estar entre nosotros. Pero eso no significa que nosotros creamos una coexistencia. Este es un país que se maneja con la palabra, que tú y yo hemos hablado en algún momento, con la palabra tolerancia. La tolerancia es una forma muy especial de discriminación, porque la tolerancia es, después, si tú pasas esta línea, tú vas a tener un problema. Eso es tolerancia. Si yo te permito que tú estés de este punto a este punto. Si tú pasas a este punto, tú vas a tener problemas. Entonces estamos contentos de que seamos un país de alta tolerancia. Pues no, yo creo que deberíamos ser un país de alta coexistencia pacífica, de alta convivencia pacífica. Pero a mí, cuando me dicen que me toleran, es como que si alguien me trazó una raya que yo no puedo pasar, ¿no? Y eso muy solapadamente se está dando en Panamá. Quizá la gente no lo perciba, pero sí hay niveles que tú lo puedes ver cuando tú vas. Yo he ido por ejemplo, hay un par de universidades, no voy a decir cuáles son las universidades, hemos estado ahí, y yo digo que yo soy de la Universidad Católica, a mí dicen que yo soy un yeyecito, ¿no?
O sea, que los que estudiamos, o los que trabajamos o estudiamos en la UMA, estamos en un nivel un poquito diferente y te lo dicen y te lo restriegan y como si, ¿cómo explicarte que es un yeye, ¿no? Un yeyecito es un No, clase no, alta, estoy claro, yo entiendo el punto. que te dicen esas cosas. Entonces, no se dan cuenta que están ofendiendo. Entonces, te dicen un montón de otras cosas. Tú vas a los barrios pobres o los barrios medios, yo no sé cómo son los barrios aquí, porque la pobreza en Panamá es relativa, ¿no? Y lo que sale en televisión a veces es una persona que está totalmente con 6, 8 hijos viviendo en una casa. Tiene una casa, ¿no? O sea, no vive en la calle, tiene una casa. Que le llevan este montón de cosas en vez de hacer una hortaliza, enseñarles cómo hacer esto, cómo comer, cómo lo demás. Lo que hacemos es llevarle comida, llevarle una cámara, le solucionamos el problema por los gastos y sale la televisión con todo este aspaviento de mira todo lo bueno que yo hice, llevé comida, llevé cama, llevé un televisor. Esa gente discrimina de una manera muy especial. Tú vas a los barrios hombre, tú vas a una fiesta donde hay muchos negros y a ti te ven bien extraño. Así que eso de que la discriminación ha terminado en este país, sí y no, ¿no? Legalmente no hay tal discriminación, pero en el plano social y en el plano económico la gente no es igual, ¿no? Y la gente se comporta diferente. Esto es uno de los pocos países donde los barrios están bien marcados. Los barrios donde vive la gente de bien, la clase media y la clase baja, está bien, lo que la gente llama clase baja, de la perspectiva de Max Weber. Ese tipo de barrio está bien marcado en este país, quiero que sepa. Y no es como Costa Rica, que tú vas en Centroamérica y los barrios están mezclados. Tú puedes ver una casa súper lujosa rodeada de gente de todo tipo de gente. Aquí no, aquí la gente que vivía en el casco antiguo, originalmente era la gente de viejo, vivía tras unas murallas. Después se fueron moviendo hacia Bellavista, después se fueron moviendo hacia Paitilla, Costa del Este, después se han ido moviendo. Y algún día pues todos vivirán con propiedades en el mar, ¿no? Países alejando de la gente. No estoy Pero insultando, ese es un fenómeno, no Jorge. estoy acusando a nadie, nada más simplemente que es como que se moviera, es como una masa que se mueve, ¿no? Pero ese es un fenómeno que se ve en todas las ciudades. En América Latina es muy común. En Bogotá mismo está clasificado en 6 sectores y Sí, me sí. decía un colega mío que fue rabino en Bogotá, me decía, nunca el de la zona 6 se va a casar con alguien de una zona 4. Eso está, pero todos saben que eso no funciona así. Así que digo, lo que yo percibo es que estos temas de discriminación, que son una mezcla de ignorancia, de resentimiento y etcétera, son reales, pero no se trasladan en una agresividad o en una conflictividad que sí vemos en otros países. Ese es mi punto y creo que yo estoy de acuerdo contigo sobre lo malo de la tolerancia y hemos conversado infinidad de veces sobre la gente está enamorada del término y no es una buena idea, pero convengamos que es mejor la tolerancia a la intolerancia. Yo estoy de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo 100% contigo. Eh, Gracias a Dios nos toleramos, ¿no? Porque eso permite que podamos estar viviendo sin agredirnos. Yo estoy de acuerdo contigo de que aquí en Panamá las cosas no son tan marcadas como en otros países. Sí las hay, pero no son tan marcadas como en otros países. Eh, yo he visto en otras latitudes, he visto la desigualdad, ¿no? Inclusive en los Estados Unidos, los que han ido a Miami o al estado de la Florida y pasan por ciertos lugares, usted ve que hay una desigualdad muy marcada y un país que es una potencia y que supuestamente tiene un desarrollo socioeconómico más avanzado que nosotros, pues te encuentra desigualdades. Lo que te quiero decir es que sí nos toleramos, no nos golpeamos, pero eso no significa que la gente quiera preservar de alguna manera u otra sus espacios, ¿no? Y los están guardando, los están protegiendo. Yo no digo que eso está bien o está mal, simplemente que eso son cosas que suceden. Yo Yo estoy de te acuerdo con... pregunto, yo te pregunto, ¿cómo solucionarías o qué propondrías en relación al tema de las comarcas? Porque hay una realidad, esa autonomía o esa administración propia tiene consecuencias de que al final esas son las zonas más vulnerables del país. Las estadísticas muestran que ahí es donde está el mayor índice de pobreza, el mayor índice de mortalidad infantil, etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionamos esas cuestiones? Yo tendría que preguntarte a ti, ¿qué tú entiendes por pobreza? ¿No? Porque la pobreza nosotros la estamos viendo de la perspectiva de nosotros como pueblo y cultura dominante en este país.
el indio come, el indio tiene casa, el indio se desplaza y ha vivido así por más de 500 años, ¿no? Y están ahí. Nosotros somos los que vemos que ellos, si no tienen un televisor, no tienen 3 comidas al día, el indio come. No comerá 3 comidas al día, pero pica todo el día. Y a mí me consta, yo viví en comunidades indígenas por casi 5 o 6 años, y créeme que todo el día se está comiendo, uno va por aquí, uno va por aquí, siempre hay algo que comer. Pero nosotros, Acceso a la salud, por ejemplo, mortalidad infantil. eso se ha mejorado mucho. Cuando yo estuve allá, yo vi niños con pelagra, vi niños que estaban lombricientos. Mira, yo nunca había visto un niño morirse por lombrices, y a mí eso fue una cosa impactante ver un niño, no lo voy a explicar ahora, ¿no? Pero es impactante, hay una enfermedad. Ahora, cuando tú te encuentras con un niño indígena que tiene 5 o 6 años, tú tienes que abrazarlo, tú tienes que darle un beso, tú tienes que celebrar todos los cumpleaños que siguen, porque ese niño no solo se pudo morir de desnutrición, se pudo morir por una picada de serpiente, por una picada de un escorpión, por un bicho, o porque se metió algo en la boca que no, porque tenía un color bonito y se envenenó. O sea, hay muchas formas de la mortalidad infantil allá. Eso ha mejorado, debo confesarte que eso ha mejorado bastante. La educación allá es una cosa lamentable. El único lugar donde la educación es efectiva es en Cunayala. Si un maestro va allá a dar clases, no se puede ir sin autorización de la comunidad, y si él sale y no regresa 2 días, tiene que reponer las clases que perdió. Pero en las otras comunidades el maestro es la clave de la salud, ¿no? Y tú no puedes pretender llevar un equipo médico allá y coger a todos esos niños y desparasitarlos. Todos los desparasitan. Pero ok, los desparasitaste, ¿y qué sigue? El niño sigue con el pie en la tierra, el proceso de la incubación del huevo a través de las uñas de los pies. Todo, o sea, no se va a detener. Tú no le puedes decir a un indio ya, tómate eso 3 veces al día, una pastilla. No entiende por qué se tiene que tomar una pastilla 3 veces al día. Edúcalo. Él se va a tomar las 3 pastillas de una sola vez, y eso le va a hacer sentirse mal, le va a doler, y ya no lo va a querer tomar, y empieza a coleccionar pastillas, porque eso le hace daño. Entonces van al del chamán, van al del curandero, van al del herbero, que los hay muy buenos, pero gracias a Dios, pues nuestra cultura está llegando cada vez más fuerte allá, ya cada vez hay muchas ONG trabajando con las comunidades indígenas, y hay un avance enorme. Yo soy padrino y también me llevé a algunos de ustedes, tú me ayudaste con la comunidad IPETI, es una comunidad modelo, una comunidad que nosotros tomamos de la mano con la Universidad Santa María hace muchos años, y esa comunidad rescató nuevamente la lengua. Ellos estaban perdiendo la lengua, los niños no hablaban lengua indígena, y hoy día se ha recuperado que casi un 50% de esos niños ya volvieron a usar la lengua materna. Pero en cuanto a salud, eh, yo veo que todavía es muy efectivo el chamán. Cuando en Darién, ¿cómo se llama el monseñor que estuvo en Darién, que lo mandaron para Centroamérica? Emiliani, ¿no? Sí. Cuando Emiliani estuvo haciendo un trabajo en Darién, nosotros traspasamos un proyecto médico que teníamos con el Gorga. El Gorga no se había ido todavía de Panamá. Nosotros capacitamos, gracias a la Johnson & Johnson y a 3 médicos del Gorga, en la comunidad de Tolé, bajaron aproximadamente 100 indígenas que los capacitamos como si fueran paramédicos, con su botiquín y todo lo demás. Y todos los sábados empezamos nosotros a darle el entrenamiento, y finalmente se nos apareció el Ministerio de Salud diciendo que qué estamos haciendo nosotros ahí, que nos había autorizado a esos cursos. Como eran médicos militares, automáticamente ellos abandonaron el proyecto, pero Monseñor Emiliani los abrazó, y el proyecto siguió más o menos en el Darién. Él hizo un gran trabajo allá, me consta. Como yo le dije a él, vas a tener que tener mucha paciencia, y con otra gente que lo apoyaba, le van a tener paciencia, porque este es un indígena, en verdad es un hombre que está acostumbrado a hacer sus necesidades en los ríos, dentro de los ríos, no en el monte. Uno le puede decir, coge un machete, coge una poa, abre un hueco y haga sus necesidades. Es difícil, no está acostumbrado a eso. Y finalmente, Monseñor lo logra a través de los chamanes. O sea, no logra que los médicos sean los que intervengan, sino que él se atrae a los chamanes, y los chamanes son los que quedan como las estrellas ayudando a curar a la parte de la población indígena que tienen ahí. De la gente más discriminada en este país, yo creo que si ponemos una línea, el indígena es el más discriminado, en mi opinión.
en este país, si hablamos de discriminación. En una conferencia que yo asistí en México hace muchos años, yo pasé por el DF con unos amigos y en la conferencia me acuerdo que ellos estaban hablando del orgullo que ellos sentían por su naturaleza indígena y nada personal. O sea, yo mexicano aquí escuchándome, nada personal, de verdad que no. Yo sí le dije a los conferencistas ahí, pues yo no sé cómo ustedes sienten tanto orgullo si cuando yo camino hoy por las calles, la persona más discriminada es la persona de la que usted se siente más orgullosa, ¿no? Y resultaron ser los indígenas, ¿no? Uy, me dieron una pelonera, no tienes idea cómo me dieron de todo casi, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso es muy me normal. imagino porque esa tensión se ve mucho, especialmente en países donde hay una presencia de indígenas o mestizos bien marcada, ¿no? Y como tú dices, que está bien estratificada eso en la dinámica social. Mira, tú vas por ejemplo, para la época en que podíamos salir y que íbamos a Boquete o ibas a Tierra Salta, al volcán, y tú ves la indiada trabajando, pues, cosechando café, y lo ves en los parques, el chiricano, una persona, no sé, un chiricano, ¿no? Es bien despectiva, no es una expresión muy agradable, es una expresión bien despectiva. Yo me acuerdo que en el oriente chiricano yo vivía en Remedios, ¿no? En Remedios, ahí en Remedios, eh, me acuerdo que yo le dije cholo a una persona y casi me pega, porque dice, ¿quién te dijo a ti que yo soy indio? Los indios son los cholos, pero bien ofendido. Y ahí me di cuenta de que eso de, cuando a Roberto, el único tipo que se le puede decir cholo sin que se ofenda es a Roberto Durán, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo demás se ofenden en Chiriquí, porque más que nada la gente del oriente chiricano, donde se discrimina al indígena. Cuando tú vas a una balsería, el indígena te discrimina a ti. Una balsería es una actividad, es un deporte de 4 días. Y ellos se reúnen, varias familias se reúnen a jugar, a tirarse una balsa a la pierna. Y mira, la balsería, cuando usted va y usted no es de ahí, el indio te busca pelea, porque él dice que cuando ellos están abajo, ellos son respetuosos. Por arriba, ellos están en su territorio y tú no eres respetuoso. Entonces te buscan pelea. Yo no sé si eso ha variado mucho de la última vez que estuve ahí, pero bueno, espero que sí. Eso es bien humano lo que describes, ¿no? Casi ajeno a la especificidad y cualquiera que está en una situación de minoría y recibe la humillación, la discriminación, después cuando le toca pasar a ser dominante o mayoría, tristemente copia el modelo, ¿no? Y termina comportándose de igual manera, así que al final pareciera ser que es propio del humano más que de una situación particular. Es que no te escuché porque se congeló un poco, Gustavo, ¿no? No sé si soy yo. Lo bueno en Internet es que nadie sabe si es el Internet de uno o del otro, ¿ok? Así que uno no sabe. Así que lo que te decía es que lo que tú describes parece ser un fenómeno propio de la dinámica humana, esto de que cuando uno es minoría y sufre la discriminación, cuando se convierte en mayoría, repite el modelo desde otro lugar. Así es, así es, así es. Me pasó en la zona indígena, me pasó en a mí me invitaron a una fiesta de, de la panameñísima Reina Negra porque yo figura y me llamó la atención de que no había mucha gente clara ahí, ¿no? Yo no sé, no puedo decir blanco porque yo no soy blanco, y no te puedo decir que soy amarillo porque tampoco me siento exactamente como si tuviera hepatitis, una cosa así, ¿no? Pero lo importante es que sí, si sienten una presión social, la gente es muy agradable en este país, la gente cuando te conoce abre su corazón y tú lo debes saber, aquí la gente es muy gente en este país. Al principio no, un poquito así, me pasó en la comunidad china, en una ocasión que estuvimos conversando sobre estas cosas, y llegó una señora blanca y se sentó en una de las sillas, todo el mundo se quedó callado, ¿no? Porque no era china, entonces
como un shock, ¿no? Pero no es un shock negativo, sino como una sorpresa. Pensaban que era una expositora, una persona que venía a una conferencia, y no, estaba acompañando a un paisano chino, y entonces las cosas se me enredaron un poquito ahí. Pero sí hay ciertos niveles de presión en las comunidades. Gracias a Dios, estos encuentros que tú haces con la comunidad interreligiosa demuestra que cada vez es más fácil entendernos, aunque seamos diferentes. Y hoy la gente en Panamá cada vez se va haciendo más consciente de eso. Pero de que somos xenófilos, por supuesto que se siente. Cuando llegó la ola venezolana, aquí hubo una reacción. Cuando llegó la ola dominicana, hubo una reacción bastante grosa. Hay una reacción. En la ciudad de Panamá, hasta más o menos 1924, 1920, no tenía muchas zonas de personas negras, pero los Estados Unidos, después de la construcción del canal, se vio la necesidad de repatriar a mucha gente del Caribe, y otras personas no pudieron ser repatriados, y las mandó para Panamá, la mandó para el Marañón, para el Chorrillo, y algunos se fueron para Río Bajo. Y la comunidad negra empezó a crecer en Panamá más rápido que otras comunidades. Pero en 1926 ya es la primera vez que se hace alusión a las comunidades afroandianas en una ley. Antes de eso no se hizo ninguna referencia. Se hizo referencia, como empezamos a hablar al inicio, se hizo referencia a chinos, a judíos, musulmanes con el nombre de sirios y con el nombre de turcos, dravidianos, indostanes con nombre propio en este país. Suerte, Gustavo, que nos estamos llevando bien todos. Suerte que existe tolerancia, ¿no? Hubiera sido más cómodo estar coexistiendo libremente. Es un proceso. Yo cada vez lo tengo más claro eso, que pasamos de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al respeto y del respeto a la coexistencia y a la celebración. Te cambio de tema porque le pusimos a este diálogo derribando mitos, así que no quisiera que nos vayamos sin derribar un par de mitos. Mira, a mí me llama la atención de que todavía en la escuela secundaria se hable de descubrimiento de América. Vamos a empezar por ahí. El famoso descubrimiento de América, que España dice que no fue así. Vamos a empezar, todavía en la escuela secundaria se sigue enseñando eso. Se sigue enseñando que el Mar del Sur fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa cuando prácticamente fue arrastrado por un muchacho llamado Pantiaco para que fuera a verlo, ¿no? Pero como es un indio, pues ¿qué importa si es un indio? No vale, no tiene mucho sentido. También tenemos el mito de que el viaje de Cristóbal Colón fue realizado con un montón de prisioneros sacados de la cárcel. Eso no fue cierto. Mire, el puerto de Palo es uno de los puertos menos importantes de España en ese momento. Es un puertito de nada. Está el puerto de Cádiz. ¿Por qué la expedición no salió de Cádiz? Y la razón es sencilla. Durante la guerra de expulsión de los moros, la gente del puerto de Palo estuvo apoyando a los musulmanes o a los moros. Y cuando ya se consolidan los reyes católicos y empiezan a buscar de dónde diablos salen los fondos para financiar a Colón, ese cuento de que empeñaron las prendas, yo no sé de dónde inventaron eso, pero hay un historiador muy serio en España que se llama Manzano, que sacó a reducir una resolución de la reina Isabel del 30 de abril de 1492, donde le exigió a la gente del puerto de Palo que tenían que apoyar con 2 barcos a Cristóbal Colón en su travesía. Pero no les dijo para dónde era la travesía, nada más le dijo que tenían que acompañarlo. Y a Colón le ordenó que se fuera para Puerto de Palo. Cuando Colón llega, el alcalde, creo que era Diego Rodríguez Prieto, ¿no? El alcalde no quiso acatar la ordenanza de la reina en una primera instancia, hasta que se mandó a otra persona a que pusiera, creo que fue Juan de Peñalosa. Juan de Peñalosa llegó y dijo, bueno, si no aceptan lo que dice su rey, vamos a poner penas más restrictivas. Existía una pena colectiva sobre la gente del puerto de Palo, y eso explica por qué la gente del puerto de Palo navega con Cristóbal Colón. No sé, imagínate si yo soy un delincuente y tú y yo somos delincuentes, todos los que estamos aquí somos delincuentes, nos ponen en un barco con Cristóbal Colón, y a medida que nos vamos apertando la costa, nos vamos acercando a Colón, y cuando ya la costa no se ve, lo echamos al agua. Y
quedamos con el barco. Se me congeló. De que ¿Me congelé o te congelaste? su joya y para pagar la pena colectiva. Para pagar la pena colectiva. Ahora sí, ahora sí. Para pagar la pena colectiva tuvieron que apoyar a Cristóbal Colón con los dos barcos. Y el hecho de que una se llamara La Pinta era por los hermanos Pinzón, y el otro se llamaba La Niña porque uno de los dueños era un señor de apellido Niño. Y finalmente el barco, que ese cuento de que Cristóbal Colón y este negocio no puso nada, no es cierto. La Santa María fue colocada. Y esa parte se sigue enseñando en los textos de historia de Panamá como una verdad a puño, o sea que son verdades que no son ciertas y se siguen repitiendo, como el hecho de que la independencia de Panamá, de España, en 1821, fue liderizada por José de Fábrega. Mire, José de Fábrega no le quedó de otra que apoyar la independencia, porque venía una invasión de Colombia, que debió atacar por el lado de Portobelo y debió atacar por el lado de Taboga. Una expedición había llegado, pero ya venía una expedición fuerte. Y la gente de la Villa de los Santos se había declarado independiente, venían para la ciudad capital. Esa parte no la han dicho, o sea, esa es mi versión. No han rectificado de que no se trata de un grito, se trata de una declaratoria de independencia formal que ellos iban a consolidar. El hecho de que Bolívar, cuando nosotros nos declaramos en 1821, el 28, que íbamos a apoyar a la independencia y nos unimos a Colombia, no nos unimos a la Colombia actual. Nos uníamos al proyecto de Bolívar llamado Colombia, que era una federación de estados. Pero como Simón Bolívar no gustaba de los isleños, porque no habían abolido la esclavitud y no la iban a abolir, ese cuento de que la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana nos habían inspirado y los principios de Bolívar nos habían inspirado, en cuanto a la independencia nuestra, pues yo lo pongo en duda porque el negocio más importante que tenían los isleños en el siglo XIX era la venta y distribución de negros de esclavos. Y tú no vas a dejar tu negocio. Y ese negocio se dejó en la década del 50 del siglo XIX, porque una de las condiciones que puso la compañía de ferrocarriles es que no iba a contratar a ningún esclavo para trabajar en su obra. Y ese cuento de algunas comunidades negras en Panamá que dice que los negros que vinieron para la construcción del ferrocarril eran esclavos, eso es una mentira, pero del tamaño de un edificio grande de aquí de Panamá. Ninguno fue esclavo. Todos los que vinieron bajo contrato. Todos, absolutamente todos. Cuando nos hablan del incidente de la Tajada de la Sandía, pues es otro momento. Porque el incidente de la Tajada de la Sandía debió llamarse el incidente del hurto de la pistola del gringo. La sandía fue pagada. La sandía se pagó, Gustavo. La sandía fue pagada. ¿Y cómo sabe el gobierno norteamericano que el señor que creó el incidente se llamaba Jack Oliver y no dan en los nombres de los otros envueltos en el incidente? Porque había que nombrar a alguien y había que hacer una demanda y en la demanda se le pone el nombre. Pero eso es como para sentarse a hablarlo con un poquito más de calma, ¿no? Sí, ya estamos sobre la hora. La verdad que sí, que queda material para una segunda o diálogo que esperamos entonces agendar más adelante. Hay varios comentarios en el chat sobre el tema de Colón y el tema de que algunos judíos llegaron con Colón, etcétera, que también es otro tema fascinante. Para cerrar, entonces, con todo este recorrido, con esta necesidad de educar, con esta claridad de que hay que derribar mitos, ¿cómo te imaginas en los próximos años aquí en Panamá? ¿Vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar igual? ¿Vamos a estar peor? Como sociedad, digo, ¿no? Bueno, como sociedad nosotros hemos estado dando pasos cada vez más largos. Teníamos los pantalones largos puestos, ya no andamos en chorcitos. Bueno, ahora en esta época de pandemia sí, pero para los efectos del Estado y la sociedad nosotros hemos dado pasos de gigantes. Hemos avanzado bastante en la construcción de la sociedad.
hay trabajo por hacer, y todos estamos interesados en la construcción de esa identidad. Pero en la medida en que empecemos a fraccionar la identidad de afrodescendientes, pueblos originarios, chinos descendientes, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, pues va a ser difícil nuevamente visualizar lo panameño. Es difícil, pero no imposible. Yo pienso que nosotros sí tenemos un gran reto por delante. Yo pienso que muchas cosas se van a mejorar en este país. Panamá no es un país pobre, es un país mal administrado, como lo saben todos los que están aquí, ¿no? Este es un país para hacer una tacita de oro, ya lo habían dicho desde el siglo XIX, que este era el lugar bueno para vivir y aún sigue siendo un lugar bueno para vivir. Un país que tiene tantos subsidios significa que tiene una gran riqueza mal administrada, simplemente, ¿no? Luego tenemos subsidios para todo, ¿no? Y ahora en estos días una legisladora estaba tratando de proponer cuántos subsidios más. Y un país que se da el lujo, pequeño como el nuestro, que se da el lujo de no cobrar impuestos sobre la renta a todos los salarios, entonces indica que no es un país pobre, es un país simplemente mal administrado. Yo pienso que vamos pronto a tener un presidente que sepa arreglar un poco más esto. Yo pienso que a Misto se le vino encima la pandemia y no lo ha dejado hacer su programa de gobierno. Yo no soy torrijista, yo no soy anarquista, ni cambio democrático. Simplemente pienso que le tocó una mala fortuna al actual presidente, un momento muy extraño para él, y esto lo hace ver muy deslucido. Quizás si las cosas se mejoran, yo creo que para el otro año él pueda realmente sacar los colores. No puedo hablar mal del presidente, no puedo hablar mal de las administraciones pasadas, porque eso no es el caso. Yo no sé cómo lo haría como si yo fuera presidente, pero no, yo por eso no quiero ser presidente, ¿no? Porque creo que lo haría mal, ¿no? Pero pienso que sí, es un país con mucho futuro y todos ustedes lo saben. Este es un país que, estando en pandemia, estamos sobreviviendo, ¿no? Que hay unos sectores de la población que están siendo atropellados por las circunstancias económicas, sí, pero aún así nosotros seguimos siendo un país solidario. No somos un país socialista, somos un país solidario. Nosotros velamos por el que está al lado de nosotros y nos solidarizamos con el problema del que está al lado de nosotros. Cuando aquí a alguien se le cae la casa y le exige al Estado que se la construya, que le construya un barrio, yo no entiendo por qué, si nosotros no somos un país socialista, pero tenemos la buena intención de ayudarlos. Y entonces todos nos ponemos las pilas y dando un granito cada quien, ayudamos para que las personas de manera solidaria puedan reconstruir su vida. Yo pienso que tenemos un buen futuro, Rabino. Yo pienso, Gustavo, que a futuro del país se muestra con una buena perspectiva, en mi opinión. Bueno, Jorge, muchas gracias al profesor Khan. Aquí en el chat te proponen que seas candidato a presidente, o Jesús Sánchez dice que serías mejor presidente que muchos otros. Creo que se ha ganado un 5 o merecidamente ese comentario. Así que la conversación ha sido grabada para poder subirla a nuestras redes y que después la puedan volver a apreciar o compartirla con sus amistades. A mi buen amigo, el profesor Jorge Khan, mi agradecimiento por su disponibilidad. Queda la palabra para un segundo diálogo sobre esto, y gracias a todos que nos acompañaron.